Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Pues no nos veíamos desde la semana pasada. Es un gusto verlos, platicar con ustedes y bueno, y muchas gracias por vernos. Tenemos a pues, un invitado súper especial. Es el doctor Daniel Sánchez Arriola. Él es especialista en urgencias, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencias. ¿Cómo estás, doctor? Pues y aparte un gran amigo. Entonces, ¿cómo estás, doctor? Bien, muchas gracias, Francisca. Pues al contrario, encantado, es un placer para mí. Primero, saludarte como siempre y además, pues poder ahora participar en estos proyectos de comunicación con pacientes y con médicos y sobre todo, bueno, pues en estos temas que manejamos nosotros, que es la medicina de urgencias y que creo que es de mucho provecho para todos ustedes, ahora en estas épocas, con más razón. Totalmente. La verdad es que en pandemia hemos tenido, fuera del COVID, por supuesto, hemos tenido varias urgencias porque los pacientes han dejado a un lado sus patologías de base y no han querido acudir a a sus revisiones mensuales, semestrales o anuales por el miedo de acudir a contagiarse. Entonces, pues personalmente he tenido varios pacientes con urgencias, pero el tema de hoy que nos compete es urgencias en vacaciones, doctor. Hay muchas urgencias que acontecen en vacaciones y de verdad que no hay un doctor que nos dé luz, tanto como el doctor Sánchez Arriola, es un excelente médico. Ahorita terminando voy a decir su semblanza, voy a platicarles un poco todo lo que ha hecho y aparte, pues, aunque estemos en pandemia, doctor, mucha gente sí salió. Y, por ejemplo, vacunados o no vacunados, mucha gente está en vacaciones totalmente, ya lleva una semana de vacaciones y siguen en vacaciones y por eso es que se me pidieron este tema una vez a la semana. Yo pongo a consideración de todos los pacientes los temas que les gustaría que entrevistemos a los doctores y el tema que ganó fueron urgencias en vacaciones, doctor. Pues mira, Francisca, yo creo que es un tema muy importante y bueno, primero comentarte, seguramente tú lo viviste y muchos pacientes lo vivieron. Pues estuvimos en confinamiento prácticamente pues durante ya más de un año, ¿no? Las personas pues estaban en sus domicilios precisamente para evitar esto de el riesgo de contagios por COVID. Y bueno, pues efectivamente ahora estamos ya en las vacaciones de Semana Santa, es una época en donde bueno, pues anteriormente, antes de pandemia, teníamos una gran cantidad de personas que salían a los destinos turísticos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues ahora en este abril no es la excepción, ¿no? También ahora con el confinamiento, pues la gente también de alguna manera busca salir, ¿no? De esa dinámica que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia. Pero bueno, pues lamentablemente también eso hace que como cada año los accidentes en esta época de vacaciones tengan un porcentaje muy específico de incremento en este mes o en este par de meses. Mira, platicarte rápidamente que estadísticas muy importantes como las de la Organización Mundial de la Salud dicen que prácticamente en estos periodos de vacacionales de Semana Santa, casi a nivel general, es decir, a nivel nacional, hay un incremento entre el 10 y el 15% de accidentes con motivo, evidentemente, de salidas vacacionales. Y bueno, pues los accidentes que están, por cierto, a la orden del día, pues no solamente afectan a los adultos, sino también a los niños, ¿no? En general. Evidentemente algunos con ciertas características, pero pues todos estamos expuestos a tener un accidente en cualquier momento. Y antes de platicarte un poquito cuáles son los accidentes más comunes en la época de vacaciones, pues decirte también que se sabe que el 90% de los accidentes son prevenibles, que eso es algo que también nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. Existen factores de riesgo, ¿no? Inherentes, por ejemplo, el manejar a exceso de velocidad, el consumir bebidas alcohólicas o la intoxicación por sustancias, etcétera.
pero el factor humano es algo muy importante en los accidentes. Cuando nosotros combinamos el factor humano con un factor de riesgo en general, ambiental, laboral o lo que sea, pues la mayor parte de las veces, si no nos damos cuenta, va a ocurrir un accidente, ¿no? Y bueno, pues hoy la verdad es que los accidentes son la séptima causa de muerte en nuestro país y sigue siendo una de las causas muy importantes, pues no nada más de muerte, sino también de discapacidad, ¿no? Hay muchas personas que después de accidentes en general, pues terminan con lesiones, algunas de ellas con invalidez. Y bueno, el costo de estos pacientes para el sistema de salud pues es muy alto, pero también para la familia, que es algo súper importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues mira, en vacaciones realmente, como todos seguramente lo que nos ven y escuchan saben, pues hay un incremento en el flujo de personas que viajan, ¿no? Muchas de ellas por tierra, otras también por aire. Y bueno, pues en los adultos las principales causas de accidentes evidentemente son los accidentes de tráfico, ¿no? Hoy estamos hablando en nuestro país aproximadamente de 11,000 a 12,000 fallecimientos anuales por accidentes de tráfico. Esto implica que estemos hablando casi de 44 personas que fallecen diariamente por un accidente automovilístico. Y bueno, pues evidentemente se da en aquellos lugares con mayor aflujo turístico de personas. Y bueno, lamentablemente pues sigue siendo algo muy común, ¿no? Claro, yo lo que he platicado continuamente con los pacientes y les he dicho es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener prevención. Si van a acudir a algún lugar de vacaciones, les pediría que lo hagan con cuidado, que no consuman bebidas alcohólicas durante su trayecto ni previamente y que manejen con precaución. Sinceramente, no hay que repetirlo hasta el cansancio porque hay muchos pacientes, muchas personas que van rapidísimo en la carretera y no tienen ningún tipo de precaución. Sí, claro, y además, pues mira, lamentablemente muchos de estos accidentes en vacaciones pues afectan a la población que es económicamente productiva, ¿no? O sea, estamos hablando de personas entre los 25 y los 45, 50 años de edad, que afortunadamente son personas sanas, pero al sufrir un accidente pues disminuyen su cantidad de años de vida saludables, ¿no? Por lesiones muy importantes o secuelas. Y bueno, pues ya en los lugares turísticos, pues evidentemente ahí pues también están pues el riesgo de sufrir otras lesiones, ¿no? Cuando acudimos, por ejemplo, a lugares en donde tenemos balnearios, albercas o lugares de estas características, pues las lesiones por ahogamiento, tanto en los pacientes o en las personas adultas como en los niños, son muy, muy comunes. Las caídas es otra causa muy importante de accidentes también en lugares públicos. Y bueno, pues a lo mejor ustedes seguramente han escuchado un concepto que se llama muerte súbita, que es precisamente pues un paro cardiorrespiratorio, un paro repentino al corazón cuando una persona ya tiene enfermedades cardíacas previas, ¿no? Entonces también en lugares muy concurridos, donde hay una gran cantidad de población o de gente en el mismo momento, en el mismo lugar, se incrementa significativamente la incidencia de personas que pueden sufrir paros cardiorrespiratorios por enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces es un reto esto. Totalmente, doctor. Es un tema que nadie quiere, por supuesto, por su nombre bien lo indica, son accidentes, es un accidente que se convierte en una urgencia. ¿Qué hacer, doctor? Por ejemplo, si están en un balneario, están en una alberca, etcétera, y hay alguien tiene un evento desafortunado, alguien se ahoga, este, ¿cuáles son los periodos de ventana, doctor? Específicamente, los periodos de ventana son aquel tiempo en donde puede ser recuperable el paciente. Ahorita, bueno, le platicaremos, le preguntaremos al doctor, pero ¿cuál dirías tú que es el periodo de ventana idóneo para los pacientes que tienen algún tipo que hayan tenido un ahogamiento, que estén presenciando, o qué hacer? ¿Cómo decirles a los pacientes qué hacer en este momento? Claro, pues mira, lo más importante es la prevención siempre, ¿no? Es decir, seguir las medidas de seguridad de un lugar, esa es la principal acción que se debe de hacer para evitar un accidente. Si el accidente ya ocurrió,
Y bueno, estamos hablando de situaciones a veces pues tan graves como estas, ¿no? Por ejemplo, un ahogamiento en la playa, por ejemplo. Nosotros en el ámbito médico le llamamos lesiones por sumersión, ¿no? Que es aquella persona que entra al mar o que entra a una alberca, por ejemplo, y que bueno, muchos de ellos lo hacen sin tener un conocimiento previo de cómo saber nadar o estar en estos lugares públicos. Pues cuando una persona sufre de estas lesiones, lo más importante es detectarlo y actuar rápido. Les comento rápidamente algo que muchos de ustedes seguramente han escuchado, que cuando una persona sufre una lesión y deja de respirar, ¿no? O su corazón deja de latir por cualquiera de estos accidentes, pues tenemos solamente algunos minutos para poder empezar con la reanimación cardiopulmonar, que es una técnica ya conocida desde hace mucho tiempo para poder ayudar a mejorar la circulación y el pulso de un paciente, pero creo que algo muy importante que tenemos que saber es la cadena de la sobrevida de estas enfermedades. Y cuando yo digo cadena de la sobrevida, me refiero a las acciones que deben de pasar cuando alguien tiene un accidente de estas características. Lo primero que tiene que pasar es que alguien evidentemente identifique a la persona que sufrió el accidente, ¿no? Un ahogamiento, alguna situación. Segundo es que se active algo que se llama servicio médico de emergencia. ¿Y eso qué es? Bueno, pues ustedes saben que desde el año 2017 en nuestro país contamos con un número único de emergencias, que es el 911, 911 a nivel nacional, que es un teléfono que podamos marcar en cualquier parte de nuestro país en donde nosotros reportamos el accidente. Cuando pedimos la ayuda del servicio de emergencias es bien importante dar todos los datos posibles, ¿no? Mucha gente a veces, hemos escuchado quejas del servicio de atención porque dicen que nos preguntan muchos datos cuando tenemos un accidente y a veces pues es entendible que estamos bajo una situación de estrés. Pero el poder decir qué pasó, dónde pasó, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Y poder ubicar el lugar es algo muy importante para que la ayuda llegue lo más pronto posible. Si estamos en una playa, por ejemplo, en un hotel, en una alberca, en donde hay algunas personas como los salvavidas o guardavidas que están en ese lugar, pues ellos son quienes entran en este rol de atención inicial del paciente. Después de esto, pues es importante iniciar los primeros auxilios. Lamentablemente hoy, pues también tenemos muy pocas personas que están capacitadas en primeros auxilios y esto es algo que nosotros como Sociedad de Urgencias nos gustaría darle a conocer a la población porque es muy importante que nos capacitemos en estos temas y saber qué hacer. Totalmente de acuerdo. Cada vez menos la gente realmente no toma estos cursos que son indispensables para la vida, indispensables para tratar los diferentes accidentes que que pueden pasar y la gente no los toma, ¿no? Hay que con gusto lo podemos publicar y promocionar lo que necesites, doctor. Sí, por supuesto. Y además después de esto, Francisca, pues también lo importante es que una vez que se da la atención ya inicial en la escena, pues esa persona puede ser trasladada a un hospital, ¿no? Fíjate que estaba yo viendo los medios de comunicación y bueno, seguramente ustedes vieron una lamentable noticia que tiene mucho que ver con esto que estamos platicando hoy. Por ahí un caso en un lugar de estos públicos, un parque acuático, donde lamentablemente hubo el fallecimiento de un menor. Y bueno, pues es que esto refleja precisamente el riesgo que tenemos en estas vacaciones, ¿no? De poder, pues, estar expuestos a todo este tipo de situaciones. Algunos de esos lugares son lugares lejanos, en donde una ambulancia, por ejemplo, puede tardar en llegar, pues a veces hasta media hora, 40 minutos, dependiendo de dónde estemos. Y bueno, pues por eso es muy importante a veces el poder prevenir o estar atentos a todo lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, pues en nuestros niños es otra cosa también, porque los niños están súper expuestos a una gran cantidad de accidentes, no solamente en vacaciones, sino también en el hogar, que es algo bien importante, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que ahorita en vacaciones la gente baja la guardia, doctor. La gente baja la guardia y pensamos que estamos quitando totalmente el tema de COVID, ¿no? Pensando que la gente, pues bueno, no las podemos tener amarradas ni encarceladas en su casa. Si ya salieron, ya salieron. Y si están en vacaciones, lo único que les pedimos es que se informen. Como yo siempre digo, la información es poder,
y tener a alguien como tú y poder estar preguntándole, porque estamos en vivo y hay algunas preguntas que las diremos hasta el final de la entrevista para no saturar, pero la gente, la única manera en cómo puede prevenir esto es tomando estos cursos de RCP, etcétera, y a la vez estar observando, pero por más que observemos, hay veces que no podemos incidir en el accidente. Los niños, como bien dices, no los podemos tener amarrados. La única manera en cómo podemos prevenir es educando a nuestros hijos y diciéndoles cuáles son los posibles pues riesgos que pudieran tener en el, si pues estamos en el mar, pues que no salgan corriendo al mar, ¿no? De tenerlos cerquita, verlos, que no, etcétera, ¿no? Las lesiones por sumersión, como bien indicas, son, yo creo que en vacaciones las más frecuentes después de los accidentes por vehículo, ¿no, doctor? Sí, claro, y además, bueno, pues el estar pendiente de nuestros hijos, de los niños en todo momento, no dejarlos descuidados, ¿no? Es saber siempre que estén a la vista de nosotros, pues es algo muy importante para prevenir riesgos. Y luego deja platicarte algo que también ahora con esta pandemia sucede en esta parte de vacaciones, que es que también mucha gente, bueno, pues salió a lugares turísticos, pero también hay una gran cantidad de personas que no, que se quedaron en sus casas. Y bueno, pues también el hecho de estar en el hogar y de tener la dinámica de estar con nuestros hijos, ¿no? Todo el tiempo en nuestro domicilio, pues también es un factor de riesgo para accidentes. A lo mejor algunos papás por ahí dirán, bueno, pues a lo mejor si estoy en mi casa, pues es un lugar seguro, ¿no? No hay tanto problema. Pero la realidad es que, bueno, pues tenemos riesgos en todos lados, ¿no? Mira, por ejemplo, en el hogar, cuando estamos hablando de accidentes ahora con esto del confinamiento y la dinámica familiar también por las vacaciones en el hogar, los niños están más expuestos a situaciones como, por ejemplo, picaduras, ¿no? O envenenamientos, intoxicaciones, quemaduras o lesiones, que todas estas ocurren inclusive en cualquier lugar de la casa, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al patio, ¿no? A la parte de afuera de la casa, pues el niño que está jugando ahí con las plantas o demás, eso puede ser un contacto con algún tóxico importante, la picadura de un insecto o demás, es algo que puede pasar. Y luego, por ejemplo, en lugares a lo mejor tan sencillos como la cocina de la casa, donde a veces pensamos que no pudiera pasar absolutamente nada, pero bueno, pues déjame decirte que la cocina es el lugar de la casa donde ocurre el 80% de los accidentes en los niños, ¿no? Que va desde una quemadura por el agua caliente hasta una herida, ¿no? O un Que se golpe. electrocuten, ¿no? Exacto. Hasta las intoxicaciones, Frank, que son algo muy severo. Fíjate que a veces tenemos la costumbre, por ejemplo, de almacenar en nuestra casa detergentes o productos cáusticos, ¿no? Ácidos que utilizamos para la limpieza del hogar. Las ponemos en botellitas en donde no identificamos de qué se trata. Y cuando están al alcance de los niños y los tenemos en la casa porque no van a la escuela por la pandemia, pues es muy susceptible que ellos lleguen y puedan hacer una ingesta de estos productos. El niño no los ve como detergente, como limpiador, ellos lo ven como un líquido de colores, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto también es una situación. Otra causa, por ejemplo, son aquellos niños que pueden sufrir caídas, que están en un segundo piso, en una azotea de la casa, ¿no? Que los descuidamos durante un segundo. Y bueno, pues pensamos que la casa es un lugar seguro, pero la realidad es que hay muchas cosas que pueden pasar ahora en estos tiempos y por eso hay que estar muy alertas. Y más ahora que estamos tanto tiempo en la casa o tanto tiempo y pensamos, ahorita estoy en una reunión, entonces pues está jugando, está viendo la tele y pues, no hay manera en cómo podamos estar 100% viéndolos todo el tiempo. Y a lo que quiero llegar y me insto a hacerlo es que es muy importante, no que dejen de trabajar, no se entiende perfectamente bien, pero lo que sí deben de hacer es tener responsabilidad y nuevamente lo digo, la información es poder, es vital que todas las personas, todas,
no solo algunos, todas las personas tomen un curso de reanimación cardiopulmonar, que sepan qué hacer, que tomen un curso de urgencias, de qué hacer, si hay quemaduras, cuántos tipos de quemaduras hay, qué hacer por una lesión de sumersión o un ahogamiento, qué hacer en cuestiones de picaduras, intoxicaciones, ¿cómo se llama? Que tomen líquidos que no Envenenamientos. son envenenamiento. Entonces, sí hay que hacer, ¿no? No solamente este live es para platicarles y se asusten de que toda la vida es un riesgo y que vayamos cuidándonos de cualquier cosa. Lo que hay que hacer, y siempre lo voy a comentar, es ocuparse. ¿Y cómo nos vamos a ocupar? Es informándonos y sabiendo qué hacer en situaciones así. No les estoy diciendo que estudien medicina, les estoy diciendo que, por favor, si quieren, con gusto, nosotros, todos los pacientes, hacemos diferentes cursos y nos podemos dividir en diferentes cursos de primeros auxilios y darles un curso de primeros auxilios en línea. Para que tengan esta información que es vital, es de verdad importante que lo tomen, si ya no lo tomaron para estas vacaciones, que lo tomen para el verano, que pues si ahorita ya salieron, doctor, pues en verano todos van a salir. Y que sepan que sí podemos hacer algo para prevenir estos accidentes en niños y en adultos, y que en la parte de los accidentes vehiculares, pues es simplemente manejar con mucha precaución. Sí, sí, claro. Y además, bueno, tú lo mencionas muy bien. La parte de la prevención empieza pues también con una buena capacitación, ¿no? A veces, por ejemplo, los papás en realidad son los que pueden formar o tener un papel muy importante en la atención de sus hijos. El saber, por ejemplo, esto que platicábamos, técnicas de reanimación, o por ejemplo, saber qué hacer cuando un niño pequeño tiene una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Todos sabemos que los niños o los lactantes, los niños pequeñitos tienen un alto riesgo de ahogamiento, por ejemplo, por cuerpos extraños, por algo que se encuentran en la casa o demás. Pues es algo muy importante que uno como papá debe de saber y que a lo mejor puede con un curso muy sencillo de algunos días poder aprender algunas maniobras para poder iniciar un tratamiento en lo que llega la ambulancia, ¿no? Ustedes han escuchado, han visto en medios de comunicación que estamos viviendo tiempos muy complicados en las salas de urgencias hoy en nuestros días. Tenemos mucha cantidad de pacientes que llegan al mismo tiempo, algunos más graves, otros no tanto. Y entonces a veces, pues el tener accidentes de estas características y llegar a un hospital también es algo pues que no se lo deseamos a nadie, ¿verdad? Nadie quisiera estar en un hospital en estas situaciones y a veces el capacitarnos a hacer algo inicial y prevenir estas situaciones yo creo que es algo muy importante. Fíjate, y se me olvidaba comentarte otra cosa muy importante en la casa, es la ingesta, por ejemplo, accidental de medicamentos, ¿no? El niño está en el hogar, tenemos, por ejemplo, a la abuela, al abuelo, al papá o a la mamá que tienen alguna enfermedad crónica y que toman ellos medicamentos. Y esos medicamentos los dejamos a la mano en la mesa, por ejemplo, ¿no? En algún lugar. Y pues el niño también lo que tiende a hacer, pues evidentemente es a probar estos medicamentos. Algunos de ellos pueden causar efectos muy importantes, hipoglucemia, por ejemplo, ¿no? Que es la causa número 1 de efectos adversos por ingesta accidental de medicamentos en los niños. Y esto pues, se mantiene con la prevención, ¿no? A final de cuentas. Totalmente, totalmente. Mañana vamos a platicar, como ya lo hemos puesto en diferentes posts, igualmente con el doctor Daniel, sobre el manejo de salud en enfermedades crónico-degenerativas durante esta pandemia. Y, doctor, hay una pregunta que me interesa, que es... Dicen, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Porque ya las hice bolas a todas, porque a veces uso urgencia, a veces uso emergencia. Esa es una pregunta muy importante porque además la hacen muy seguido y es cierto, y eso lo explica muy bien en los cursos de primeros auxilios. Y qué bueno que nos la haces en este medio. Fíjate que el término de urgencia lo aplicamos cuando tenemos una situación de índole médico, ¿no? Que por su circunstancia o por lo que esté pasando en este momento puede poner en riesgo la vida de una persona
o la función de un órgano, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Una urgencia médica es esto que platicamos, una persona que tiene un infarto, por ejemplo, en la calle, ¿no? O una lesión por ahogamiento, es una urgencia médica porque pone en peligro la vida. Pero también, por ejemplo, el hecho de tener una lesión en un brazo, en una pierna, es una urgencia médica porque compromete la función de alguna extremidad o de alguna parte del cuerpo. Cuando hablamos del término emergencia, nos estamos yendo hacia situaciones un poquito de mayor impacto, ¿no? Una emergencia ya es una situación que sobrepasa la capacidad de respuesta, muchas veces inclusive hasta de los mismos cuerpos de emergencia. Para ponerles un ejemplo muy claro, una emergencia es, por ejemplo, un sismo, ¿no? Un incendio, un derrumbe, una situación que puede poner en peligro la vida, pero ya no solamente de una persona, sino de muchas en general, ¿no? Entonces, las urgencias generalmente están confinadas a eventos más limitados, las urgencias médicas a situaciones médicas, y cuando hablamos de una emergencia como tal, estamos enfrentándonos a una situación que es un peligro potencial para muchas personas y que además ahí pues la capacidad de respuesta es diferente porque requiere de muchas personas en ese sitio para resolverlo. Claro, muchísimas gracias, doctor. Fue muy clara la explicación. Hay una pregunta que me gustaría empezar contestando yo y después tú, doctor, Claro. con respecto a qué hacer si tenemos una urgencia. Eh, yo sé que tú eres el especialista. Yo lo único que quiero comentarles a todos, y es un tip que yo le doy a mis pacientes cuando se van a algún viaje, es ver y no les estoy diciendo que tengan un manual del sistema de salud donde vayan, no, pero sí que sepan en su alrededor cuáles son, si es el 911, cuáles son los hospitales cercanos a donde están, cuáles, que pregunten en el hotel o donde estén, cuáles son los números de emergencia en el hotel, cuáles son los horarios de las personas, de la operadora para que puedan conectarlos por si algo pasa, porque en el momento no hay nada peor que estar en una urgencia y no saber qué hacer. Entonces, háblale a una ambulancia, pues sí, ¿dónde, cuándo y qué? ¿Y qué? Por supuesto que eso lo manejamos en el curso de primeros auxilios, bueno, se maneja en el curso de primeros auxilios, pero es importante conocer la parte médica o de salud en el lugar donde están. Si están en Estados Unidos, si están en Canadá, si están en China, si están, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces, yo lo único, antes de la respuesta que va a dar el doctor, yo lo único que pido es que conozcan muy bien su ambiente de salud, así le llamo yo, que conozcan, si están en Tulum, pues saber que cuánto, a dónde hablar, cuáles son el hotel, cuáles son los protocolos que tienen en salud. Y, insisto, no es que vayan ahí a tomar apuntes de todo, pero que sí sepan cuál es el protocolo que tiene el hotel o el lugar donde están. Sí, claro, y esto lo mencionas muy bien porque es importante tener esta información al lugar en donde vamos y donde estamos. Y yo resumiría las otras acciones en 3 palabras así muy facilitas y muy importantes. Una de ellas es identificar. Identificar es que nos demos cuenta de que está pasando el accidente en ese momento, ¿no? Es decir, qué fue lo que pasó, cuántas personas, en dónde estamos. La siguiente palabra es proteger. Y cuando yo digo proteger, me refiero a que es bien importante que si ya pasó el accidente o si ya pasó la lesión en el lugar en donde estemos, evitar que eso se pueda salir de control, ¿no? A veces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, bueno, quien ha vivido un accidente lo sabe, que en una situación de estas tenemos miles de personas curiosas alrededor de nosotros y a veces muchos de ellos en lugar de ayudar nos estorban un poco, ¿verdad? Entonces, proteger significa poner a la persona lesionada en un lugar seguro, ¿no? Fuera, por ejemplo, del contacto con una corriente eléctrica, con el agua, en alguna situación donde estemos seguros que ya no existe un riesgo más para sufrir una lesión de la que ya sufrió en ese momento. Y la tercera palabra sería atender. Y aquí tú lo mencionas muy bien, lo importante no es decirles que sean expertos en medicina, porque pues evidentemente no vamos a hacerlo así, pero sí es muy importante que ustedes sepan cuáles son las acciones básicas. Por ejemplo, llamar al 911,
decir toda la información de lo que está ocasionando en ese momento el accidente y por lo menos saber el soporte de vida, ¿no? Que es esto, el poder saber la reanimación cardiopulmonar. Fíjate que hay algunas publicaciones que dicen que si nosotros como personas civiles identificamos, protegemos y atendemos inicialmente a una persona, aunque no seamos expertos en primeros auxilios, casi podemos asegurar más del 70% de su sobrevida. Y eso son un porcentaje bien importante. Y luego yo terminaría con esta parte de qué hacer, con algo bien importante que a veces no tomamos en cuenta, que es el tener un botiquín. Tener un botiquín propio, ¿no? Que lo podamos tener en el auto, que lo podamos tener en la casa, con todas aquellas situaciones que sepamos que más podemos utilizar. Por ejemplo, material para heridas, para hacer vendajes, etcétera, curaciones, para poder inmovilizar una extremidad. Y que es un botiquín que lo podemos cargar en cualquier lado y lo podemos utilizar, ojalá y no, ¿verdad? Pero con alguno de nuestros familiares si se diera el caso en alguno de estos incidentes. Qué importante esto, porque la gente, yo sé que lo último que piensan cuando viajan es en la parte de salud, de que sí pasa algo, ¿no? Solamente los pacientes que tienen algún hijo alérgico a algo, o tienen alguna discapacidad, o los padres, etcétera, tienen alguna enfermedad, discapacidad o alergia, pues se preocupan de esto y piensan que son los únicos que realmente pudieran tener algo, sino todos estamos expuestos a cualquier accidente, todos estamos expuestos a cualquier picadura, envenenamiento, intoxicación, accidente, etcétera. Y es vital, doctor, creo que con esto nos quedamos para realmente enfatizar la importancia de tener un curso de primeros auxilios y un botiquín completo que pues seguramente en algún otro momento me encantaría invitarte para platicar sobre el botiquín de primeros auxilios específico que pudiéramos tener. Y es justamente para esto es Connecting Patients, para que los pacientes sepan qué es lo que deben de hacer y nunca sustituir a la parte médica, por supuesto que no, pero sí estar informados y tener un buen bagaje de información con respecto a cualquier tema de salud, que es diferente, doctor. Claro, Juan, y pues yo realmente haría énfasis también, como tú bien lo mencionas, en prevenir, ¿no? Lo dijimos al principio de la plática, el 90% de los accidentes son prevenibles y evidentemente esto hará que si yo lo pienso y lo tengo en la mente, pues disminuya los factores de riesgo de lo que puede pasar, ¿no? Conducir a exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, conducir mientras estoy bajo el influjo de bebidas alcohólicas, descuidar a los hijos, tener sustancias tóxicas en la casa. Todo esto, a final de cuentas, son riesgos que ahí van a estar. Entonces, se tiene que conjuntar el factor humano, el descuido, ¿no? A veces, y lo digo así un poquito, a veces hasta ignoramos un poquito las acciones que podemos hacer y que pueden desencadenar en un accidente y que, bueno, pues a final de cuentas pasa, ¿no? El accidente como tal. Si ya pasó, bueno, pues tendríamos que por lo menos estar preparados para las acciones principales. Y a mí sí me gustaría recalcar mucho que llamemos a los cuerpos de emergencia en el momento en el que esto pase. El número de emergencias 911, te voy a platicar algo muy rápido, desde que empezó hace pues, unos 4 o 5 años, en el 2017, recibía anualmente casi 12 millones de llamadas, ¿no? Imagínate, es una gran cantidad de llamadas. Y lamentablemente muchas de esas llamadas, casi el 85% son llamadas de broma, ¿no? De niños, de personas adultas que hablan y cuelgan, ¿no? Entonces, por eso muchas quejas decían antes, ¿no? Oye, es que yo marqué y no me contestaban. Y esto lo digo porque hay que aprender a hacer un buen uso de los números de emergencia también, ¿no? Cuando tenemos realmente una emergencia, todos quisiéramos que nos contestaran luego y que tuviéramos la ayuda inmediata. Ahora, bueno, con el paso del tiempo, pues ya las llamadas de broma han disminuido, pero sigue habiendo una gran cantidad de estas. Así es que, pues el mensaje ahí a la población, a la gente sería prepararse en primeros auxilios, entender los riesgos a los que estamos expuestos ahora en vacaciones y en la vida ordinaria y hacer un buen uso del número de emergencias porque no sabemos cuándo lo vamos a ocupar nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Debería de hecho haber algún tipo de penalización, si es que si se pudiera hacer, porque
no se debe de jugar con esto. Realmente las personas que tienen algún tipo de urgencia, de emergencia, es importante que tengan el acceso correcto hacia esto y que no lo puedan tener porque alguien está haciendo mal uso de esto. Me parece terrible, sinceramente. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, no quiero quitarte más de tu tiempo, quiero comentarles un poco de su semblanza, prometí que lo iba a decir terminando la entrevista. Él es especialista en medicina de urgencias por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Él es maestro en Administración de Instituciones y Gestión de Servicios de Salud. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, como ya lo habíamos dicho. Médico adscrito al Servicio de Urgencias del Centro ABC de Santa Fe. Él es el board member de la Federación Latinoamérica de Medicina de Emergencia, asesor para temas de emergencias de servicio 911, 911 y OnStar Emergency Team, coordinador del Grupo de Educación e Investigación de Stroke en Urgencias. Stroke es infarto. Subdirector nocturno del Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, profesor sinodal del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y expresidente de la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias. Como ven, tenemos aquí a el experto número 1 en México. No hay alguien con este currículum tan impresionante con respecto a urgencias. Es un gusto tenerte, amigo, colega y doctor especialista. De verdad, me encantó la plática, me encantaría tenerte todos los días. Sé que ya te robamos mucho tiempo. Entonces, mañana vamos a tener, lo vamos a tener nuevamente a las 11:30 de la mañana para que no se pierdan, con el tema enfermedades crónicas y el reto del sistema de salud antes y después de la pandemia. Me parece que es un tema importantísimo y vital. Todas las personas que han dejado a un lado todas sus enfermedades, ¿no?, crónicas, por el miedo a contagiarse y no acudir con sus médicos especialistas, etcétera. Muchísimas gracias por todo, doctor. Muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto tenerte, es un honor tenerte aquí en Connecting Patients. Al contrario, Francisca, para mí es un honor el estar con ustedes. A mí me da siempre un placer y mucho gusto platicar con colegas médicos y más con la población, que es con quien realmente queremos platicar de estos temas. Cualquier duda yo les pondría nuestras redes sociales, que es Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, donde nos pueden seguir. Tenemos algunas ofertas de capacitación, tanto para médicos como para la población en general. Y bueno, pues si hay alguna duda o comentario, por supuesto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ya te invitaré a Connecting Docs, en donde ahí estamos 5,000 profesionales de la salud y todos gustosos de tener una plática contigo, doctor. Muchas gracias por todo y nos vemos mañana. Al contrario. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.